Buenos días, presidenta, funcionarios, servidoras públicas. Buenos días a todas y todos. Sósimo Camacho, de Luces del Siglo y el noticiero Luces Mañaneras. Presidenta, en 1992 hubo un gran golpe a la Revolución Mexicana, al pacto social que emergió de ese movimiento social precisamente con los campesinos. Me refiero a la reforma al artículo 27 de la Constitución que hizo posible la disolución de ejidos y la privatización de propiedad social de la tierra. En realidad los campesinos, indígenas y mestizos resistieron a los cantos de las sirenas, a la venta de las tierras. Sin embargo, sí empezó a ocurrir posteriormente una estrategia implementada por funcionarios entonces del propio Registro Agrario Nacional para que regresaran los terratenientes a este país. En Diario Red tuvimos la oportunidad de publicar ya hace algunas semanas que hay 411 políticos, prácticamente de todos los partidos, porque muchos de ellos, incluso en un origen siendo priistas y panistas, al 11:45 también se pasaron ya algunos de ellos a Morena, sobre todo en el sureste mexicano. Y en ese sentido hay, presidenta, personas que acaparan en una sola persona más de 1,000 hectáreas y hasta 4,500 hectáreas. Estamos hablando de terrenos que suman más que muchos ejidos, muchas comunidades. Usted precisamente como jefa de gobierno de la Ciudad de México sabe que el ejido más grande de lo que es la Ciudad de México en la parte rural es San Nicolás Totolapan, con alrededor de 2,500 hectáreas. No es Topilejo con 10,000 hectáreas. Esa es la comunidad agraria más grande, es lo que iba a comentar. Pero ejido, de acuerdo. Así es, unas son comunidades agrarias, otros ejidos. Y en efecto son 8,000 hectáreas de San Miguel Topilejo y que decíamos pues prácticamente es el 50% lo que una persona puede acumular. Para poderse haber hecho de estas tierras solamente pudieron hacerlo violando la ley, porque hay muchos candados que implicarían pues que no pudieran hacerse de esta cantidad de terreno. Estos personajes, y le voy a poner el caso de Antonino Almazán Arteaga, exfuncionario del gobierno de Ernesto Zedillo y de Vicente Fox, que este personaje tiene tierras en 16 núcleos agrarios de 4 estados de la República. ¿Cómo pudo este personaje hacerse pasar como posesionario o avecindado o incluso ejidatario de tal cantidad de núcleos agrarios? Solamente, y lo dice una investigación del Registro Agrario Nacional, que demoró 5 años en hacerlo, mediante la falsificación de documentos, la alteración de los propios archivos agrarios y la compra de voluntades en asambleas ejidales. No es el único caso, le decía, son varias personas, 411 políticos y empresarios, y en Luces del Siglo publicamos hace algunos días al detalle el caso del sureste. Es donde está prácticamente lo más grotesco, lo más indignante, por la manera en que se fue acaparando de tierra de carácter social. Y hay hoy muchos de estos ejidos despojados que pasan por el trazo del Tren Maya. Estos ejidos, estas tierras despojadas alcanzan valores entonces, debido a la especulación, por decenas de miles de millones, y eso lo establece la propia investigación del Registro Agrario Nacional. Preguntarle, presidenta, ¿qué se puede hacer pues para generar justicia para los propios ejidos y para estos personajes que hoy son los nuevos terratenientes en este país? Pues qué bueno que lo denuncias. Vamos a decirle a Edna Vega, la secretaria de Sedatu, que lo revise y lo presentamos aquí, el resultado de la investigación. Presidenta, ¿y no considera usted en algún momento, así como ha venido recuperando el espíritu de la Constitución en distintos temas, también reformar el artículo 27 constitucional, pues para evitar esta disolución tan fácil de los propios ejidos y de la propiedad social? Sí, hay que revisarlo, no es tan sencillo. Lo que sí es el acaparamiento. Entonces vamos a hacer una revisión general y con gusto lo presentamos aquí y vemos si hay delitos, pues que se presenten las denuncias. Presidenta, y en otro tema, durante el periodo neoliberal, prácticamente la política exterior de este país se redujo a mantener, entre comillas, buenas relaciones con Estados Unidos, pero que eso se tradujo muchas veces en subordinar la agenda de México a los intereses de Estados Unidos. Hay varios casos, pero probablemente
Los más indignantes ocurrieron durante los sexenios panistas, tanto de Vicente Fox como Felipe Calderón, porque habría que recordar cómo incluso en el sexenio de Vicente Fox hasta se le pidió a un jefe de Estado que comiera y se fuera por instrucciones del entonces presidente de Estados Unidos. Y la abyección probablemente mayor fue durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando dejó ingresar a agentes de 11 instancias estadounidenses, no solamente la CIA, la DEA, sino incluso el Servicio Secreto y otras de Estados Unidos, y generó programas o aceptó programas como Rápido y Furioso, que, bueno, pues generaron además muchísima violencia en este país. Presidenta, en estas conversaciones intensas que se tienen con el gobierno de Estados Unidos, Donald Trump y algunos de sus funcionarios han insistido que sobre la mesa está cualquier cosa para combatir a los cárteles de la droga en México. Y usted se ha referido que México no solamente está defendiendo un tratado de libre comercio, sino la soberanía y también la dignidad del propio país. En ese sentido, preguntarle si ha habido algo en las negociaciones, en las conversaciones con Donald Trump, que su gobierno haya dicho no estamos dispuestos a aceptar esta parte. Siempre hemos defendido la soberanía y lo tiene muy claro el gobierno de los Estados Unidos. En algunos casos de funcionarios del gobierno, pues su intención es mayor. Pero, por ejemplo, salió por ahí una nota de que en una reunión el secretario de la Defensa le había dicho al secretario de Marina si necesitaba ayuda para que el secretario de la Defensa de Estados Unidos les planteó que si necesitaban ayuda para que el ejército de los Estados Unidos pudiera intervenir. Pero pues tenemos un secretario de Defensa y un marino muy patriotas que le dijeron no, nos coordinamos, colaboramos, pero la soberanía de México es inviolable. Entonces puede haber algunos que tienen a lo mejor alguna otra idea, vamos a ponerlo así, porque tampoco ha habido nada ofensivo. Y siempre hemos dicho que no, que en eso no, que colaboramos, coordinamos, compartimos información y hasta ahora ha funcionado muy bien. Presidenta, ¿no le han solicitado, por ejemplo, el regreso de los agentes de las organizaciones, de estas agencias más bien de seguridad de Estados Unidos? Hay permisos para agentes. La Ley de Seguridad Nacional, y ahora creo que ya fue aprobado por todos los congresos la iniciativa que envíe de reforma constitucional de la soberanía, de fortalecimiento de nuestra soberanía. Establece muy claramente que cualquier agente, se les llama, o persona que pertenece a algunas agencias de investigación del gobierno de los Estados Unidos, tiene que tener un permiso de relaciones exteriores. Desde que estaba el presidente López Obrador se hizo una mesa de trabajo del Gabinete de Seguridad y de Relaciones Exteriores para que ahí se autorizara, más que una persona en Relaciones Exteriores, es el propio gabinete quien determina cómo se dan esos permisos para su actuación en el país, y de acuerdo con la ley mexicana pues tienen que cumplir una serie de requisitos e informes que tienen que estar dando. Entonces en ese marco pues se autoriza. Antes era distinto, ¿verdad? Como bien dice, sobre todo en el periodo de Calderón. No sé si recuerdan, fue público cuando pues realmente asesinaron, porque no hay otra palabra, a un narcotraficante en Cuernavaca, Morelos, que la Marina dijo que había sido una acción de ellos y luego salió la DEA diciendo que no, que había sido una acción de la DEA. Eso es lo que salió en los medios, no estoy diciendo nada. Y que dejaron el cuerpo incluso. Sí, no estoy diciendo nada que no se conozca públicamente. Entonces, ahora lo que hay pues es coordinación, sencillamente, tiene que haber coordinación. Somos países iguales, no hay uno sobre otro, y nos coordinamos para la seguridad en ambos lados de la frontera. Muchas gracias. Gracias.